En esta presentación se da a conocer el tema corrupción en la contratación estatal, que genera un impacto a nivel global. Desarrollado para la asignatura Contratación Estatal. Docente de área, Luis Carlos Restrepo. Presentado por las estudiantes de Administración Pública, Mónica Fernanda Peña y Sandy Huertas Vargas, de noveno semestre. A continuación, daremos una breve historia del origen de la corrupción, que ha acompañado a través de los tiempos al ser humano, podríamos decir desde que el hombre se puso en pie. Nace y se desarrolla desde las más altas fuentes del poder, donde se potencializa la corrupción, poder absoluto. Esta corrupción que emana desde las fuentes del poder, con el tiempo se extiende a todas las clases sociales. La corrupción es conocido como todo acto tendiente a causar daño, una alteración, un vicio sobre una cosa determinada. En general, se le considera como el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común y particular, a la gubernamental como la desviación de los fines de la función pública. A su vez, este fenómeno de corrupción encuentra su origen tanto en la naturaleza humana como en una serie de decisiones y acciones o mecanismos estructurales de cualquier sistema político o sociedad. En primer lugar, daremos a conocer el objetivo del Estatuto Anticorrupción. Primero, establece la estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía que permita mantener actualizados los ciudadanos sobre la gestión de la entidad. Segundo, establece el desarrollo de estrategias encaminadas a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A su vez, haremos una breve introducción del tema. La corrupción es una tendencia que se presenta y existe en todo tipo de organizaciones, en donde los prestadores de servicios se aprovechen de las facultades que tienen para sacar provecho de tipo económico a todo tipo de personas susceptibles a sus circunstancias y situaciones. Es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración social a un país. La lucha contra la corrupción se ha instalado como tema destacado en la agenda pública internacional desde los años 1990 y como consecuencia se ha impulsado en todo el mundo el diseño y promoción de diversas políticas y estándares comunes en materia de transparencia, controles y rendición de cuentas de todos los poderes del Estado. Sin embargo, la existencia de estas normas no ha asegurado por sí misma su efectivo cumplimiento. Dado que la corrupción no es un estado congénito del hombre, pues existen países donde casi no existen, como lo son Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, podemos decir lo que la determina son los modos de vida, su organización política y social, especialmente el grado de libertades civiles con que cuentan, como la prensa, uno de los pilares de la denuncia. Los casos de corrupción afectan todos los niveles de la administración en muchos países y aún más en la parte de contratación que manejan las empresas públicas o privadas, con el Estado que salpican tanto a quienes han sido miembros del gobierno como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. Con respecto, haremos una breve comparación en los países europeos y latinoamericanos, donde verificamos que Italia lucha contra la anticorrupción, donde la ratificación del Convenio de Derecho Civil sobre la corrupción en Estrasburgo, que se dio en 1999, el 28 de junio del 2012, que garantiza que los estados que lo ratifiquen se aseguran recursos judiciales efectivos a las personas que han sufrido una lesión como resultado de un acto de corrupción. También encontramos la Ley 190 del 2012, la llamada Ley Anticorrupción, que fue finalmente aprobada por la Cámara de Diputados en el Parlamento italiano el 31 de octubre del 2012. Esta ley contiene nuevas medidas para prevenir y combatir la corrupción en la administración pública.
y también introduce cambios significativos en el Código Penal para reducir y regular los delitos contra ella. Italia, para tomar medidas ante este fenómeno, creó una autoridad nacional anticorrupción. Medidas concretas para la transparencia de las actividades administrativas, incluidas las relativas a la contratación pública y el uso de los árbitros en la elección de puestos de dirección. En el Código Penal, según el Informe Anual de Transparencia Internacional del 2012, el cuarto país más corrupto en la Unión Europea es Italia. Por tal motivo, la ley prevé además incentivos y garantías para los funcionarios que denuncien episodios de corrupción. Los contratos de obras públicas donde se ve más la corrupción, de licitación irregulares entre empresas y administración pública. Las administraciones públicas tendrán que comunicar todos los datos, incluidos currículos y títulos, de los dividentes que contratan. A continuación tenemos el país de Grecia, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico critica la falta de determinación de los sucesivos gobiernos griegos en la lucha contra el soborno de sus empresas en el extranjero. Grecia da la impresión de que el soborno en el extranjero es un medio aceptable para seguir contratos y mejorar la economía griega. Más de 50 millones de euros han sido de soborno. Los contratos en sanidad pública era de las más que invertía en suministro, superando la medida de la Unión Europea, sin que los griegos sufrieran más enfermedades que el resto de europeos. El número de funcionarios, sus suculentos sueldos o la grave ineficiencia de los servicios públicos, el despilfarro era sobredimensionada, estructural estatal, a base de cientos de empresas, organismos y entidades inútiles. Seguido encontramos la República de Lituania. Es un país soberano del norte de Europa, miembro de la Unión Europea, constituido como un Estado social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. Su territorio está organizado en 10 condados. Lituania, República Báltica, es el país con peor nivel de corrupción de la Unión Europea, uno de los peores en el mundo, según se desprende del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional. Los partidos políticos, el Parlamento y los tribunales son percibidos por la población lituana como la institución más corrupta del país. Según el estudio, el soborno sigue siendo una práctica muy extendida en Lituania. Así, el hecho de haber sobornado al menos a un funcionario público, la corrupción invade los sectores de la educación. Ahora vamos a hablar sobre la corrupción en los países latinoamericanos. Entre ellos tenemos a Chile. Chile instruyó a los ministerios, intendencias, gobernaciones y municipalidades que deberán adoptar establecer sistemas internos anticorrupción. Para ello deben designar un funcionario responsable ante la unidad de análisis financiero e inscribirse en su registro de entidades reportantes. Esas instituciones deberán informar semestralmente al Consejo de Auditoría General de Gobierno sobre la implementación y monitoreo de las distintas medidas preventivas, con el fin de prevenir que el sector público pueda ser utilizado para la comisión de actos ilícitos. Otros actos de riesgos de corrupción es la alta discrecionalidad de los funcionarios a la hora de contratar, el fraccionamiento de contratos y las modalidades de contratación excepcional, deficiencias de las interventorías bajo un nivel de investigación y sanción frente a los incumplimientos, entre otros. Entra en vigencia la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga a los organismos estatales a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan el ejercicio de sus funciones. Con esta obligación se refuerza el compromiso y la colaboración del sector público con los demás altos estándares de transparencia, probidad en la administración del Estado, combatiendo la corrupción y previniendo la comisión de delitos en Chile.
Seguido encontramos a Paraguay. Este país ha sido sumido en la corrupción, ya que los recientes resultados económicos de Paraguay no pueden ser peores. Por primera vez desde que en 1989 comenzara la transición a la democracia, el gobierno del presidente Duarte está sentando las bases para un mejor gobierno, donde ha realizado grandes progresos en la mejora de la gobernanza de Paraguay, al haber centrado su actuación en el importante reto de combatir la corrupción endémica del país. Se empezó a materializar en una forma mayor recaudación fiscal, transparencia en las contrataciones y licitaciones públicas y reformas en la cúpula del Poder Judicial. Sin embargo, Paraguay sigue ubicado entre los países más corruptos del mundo, de acuerdo a un ranking de Transparencia Internacional. Se conoce en Colombia la extensión y persistencia de las prácticas corruptas en el país. Demuestran que no se trata de un fenómeno ocasional y aislado, ni que es exclusivo de la política, sino que estamos ante tendencias profundamente arraigadas en la cultura que afectan los códigos morales más profundos. Un claro ejemplo al hablar de corrupción en Colombia, donde las alcaldías y gobernaciones contratan entre el 2014 y comienzo del 2016, ya que la auditoría encontraron que 8.1 billones quedaron en 78 redes o mallas empresariales. Es decir, la unión de varias empresas y o personas naturales que pueden camuflar a través de uniones temporales y consorcios con el fin de ganar los procesos de selección de las diferentes contrataciones que se realizan en el país y lo que puede generar una monopolización de los negocios del Estado. Las Contralorías regionales, cuya misión principal es controlar el manejo eficiente, pulcro de los recursos de los entes territoriales, tienen más alto riesgo de la corrupción que sus vigilados. Esa es la conclusión del último informe de Transparencia por Colombia a 28 ciudades capitales, 13 municipios pequeños, 32 gobernaciones y 32 contralorías. Los departamentos donde más se contrata mediante estas mallas son el departamento de Cesar, Bolívar, Casanare, La Guajira, Huila y Cundinamarca, dando lugar en los departamentos como Putumayo, Chocó y San Andrés, que maneja contratos en 15 sectores de infraestructura, vivienda, transporte, educación, alimentación, ciencia y tecnología, gestión pública, agua, cultura y recreación, salud, minas y energía, seguridad agropecuaria, social, ambiente y servicios públicos. Las mallas empresariales se especializan solo en contratar y no les importa nada más. Así está el país, dado que la modalidad de contratación directa es la que más se usa, conllevando a prácticas como el fraccionamiento de contratos. Dentro del flagelo de la corrupción encontramos el departamento de Córdoba, donde miraremos varios ejemplos de corrupción dentro de la salud, infraestructura y educación. Entre alcaldías y fundaciones, EPS y colegios dejan un rastro de pacientes y estudiantes que no existen, pero que le costaron millones al Estado. En educación, cerca de 17 millones de pesos que el gobierno giró a la Secretaría de Educación del departamento para pago de nómina docente se desvió. Eso se añade que la cartera de educación certifica que la corporación tuvo 3.653 niños inexistentes en Córdoba, el 19% de los niños establecidos en el contrato. En la salud, la falsa entrega de medicamentos y refrigerios, el desvío de dineros destinados a resguardos indígenas y infraestructura, donde las irregularidades en la firma de contratos para la construcción de acueductos y puentes. La expedición de resoluciones a través de las cuales la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba ordenó el pago y el suministro de medicamentos denominado el Factor 8. En infraestructura, irregularidades en contratos interadministrativos de cofinanciación suscrito en la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, cuyo objeto es la construcción del Coliseo Miguel Japilora. En la celebración y ejecución del contrato para la construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería. Estas son algunas de las irregularidades que se encuentran en el departamento de Córdoba. En efecto, miraremos unas conclusiones.
donde la contratación pública se ha identificado como la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción. Para atraer la participación del sector privado en condiciones competitivas, es necesario que exista confianza, respeto a las reglas del juego y su aplicación. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de Derecho en el siglo XXI. Su incidencia reduce la eficacia de la inversión, aumenta el valor de los bienes y servicios, reduce la competitividad de las empresas, vulnera la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y sobre todo condena a la miseria a quienes deben ser destinatarios de las políticas públicas. La lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno de la corrupción ha modificado sus formas de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la constitución de complicadas sociedades, en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias. Hoy más que nunca tenemos que asumir entre todos el compromiso urgente de crear, fomentar y sostener una cultura anticorrupción, una cultura que condene y castigue ante la opinión pública este delito, de tal modo que el aporte fundamental de la percepción ciudadana, reafirmada en valores éticos y morales, genere un cambio de actitud y seamos ejemplo para las generaciones venideras. Así daremos por terminada la presentación del tema La corrupción en la contratación estatal.